Ya. Buenos días. Vamos a comenzar entonces la clase 15 de Fisiología Endocrino. ¿Ya? Esta clase tiene que ver con la hormona del crecimiento. Y vamos con esto, empezamos el análisis de la adenohipófisis, ¿ya? Y las funciones de las hormonas asociadas a esta glándula. Entonces, hoy día vamos a tocar la hormona del crecimiento y la prolactina. ¿Ya? Ese sería el tema fundamental de esta clase. Y el resultado de aprendizaje, explicar los mecanismos de retroalimentación y acción de estas hormonas de crecimiento y prolactina. Entonces, para partir, simplemente mostrar el curso temporal en la vida de una persona de los niveles de la hormona de crecimiento, cómo se secretan y en qué momento la secreción aparece mayor, y después la secreción empieza a disminuir hasta nuestra senescencia, ¿ya? Evidentemente, lo que demuestra este gráfico que sale ahí es que la hormona del crecimiento es la hormona, una de las hormonas más importantes para el crecimiento a un tamaño adulto, ¿ya? Y nos permite dar el estirón, ¿ya? En la pubertad, que nos hace crecer, ¿no es cierto?, a la altura y al tamaño de un adulto. Y este es un efecto relacionado también con la adquisición de caracteres de la reproductivo, es decir, con la capacidad de poder fecundar o de ser fecundado, ¿ya? Desarrollo sexual hasta la posibilidad de ser padres o madres, ¿ya? Entonces, es una interesante relación que hay entre este crecimiento hasta un individuo totalmente fértil, ¿ya? O que puede fecundar. Y después se estabiliza la edad adulta, mantiene niveles estables y baja cuando ya uno se hace adulto mayor, ¿no es cierto? En esencia, muchas personas intentan mantener, hola, buenos días, la hormona del crecimiento la intentan mantener en niveles más altos para mantener, aumentar la longevidad, ¿ya? Se habla de la hormona del crecimiento como la hormona de la eterna juventud, ¿ya? En ese sentido. Por eso que ustedes ven que para mantener un buen estado físico, para mantener su vigor, para mantener, ¿no es cierto?, su funcionamiento, algunas personas incluso se suplementan con hormonas de crecimiento, toman hormonas de crecimiento, se inyectan hormonas de crecimiento, hay distintas formas de hacerlo, ¿ya? Entonces, esa hormona es una hormona importante para el crecimiento y para mantención del crecimiento y para mantener la vitalidad también, ¿ya? Y impedir que nuestro cuerpo empiece a tener alteraciones, como por ejemplo pérdida del tono muscular, ¿no es cierto? Encorvamiento de la columna, que nos impida, por ejemplo, seguir la vida normalmente, el ritmo normal, ¿ya? Y después, con la pérdida de hormonas de crecimiento, empezamos a perder no solamente la masa muscular, empezamos a perder fuerza, ya empezamos a perder vitalidad, vigor, y tenemos que vivir una vida mucho más lenta. Tenemos que empezar a usar apoyos para el equilibrio, la vista se empieza a perder cada vez más, ¿no es cierto? Hasta que finalmente esto desemboca en una falla multiorgánica, ¿no es cierto?, que nos hace fallecer, nos hace perder el equilibrio hemostático, nos hace perder la vida, ¿ya? Así que por lo tanto, yo creo que esta es una de las hormonas quizás más relevantes en nuestro cuerpo porque evidencia su presencia, ya la capacidad de mantener tanto un crecimiento adecuado como una vitalidad también. Las dos cosas están presentes y están de la mano, ya tanto el crecimiento de los órganos como su vitalidad. Ahora, claramente, si ante la pubertad existiera un exceso de hormona de crecimiento, vamos a tener un crecimiento lineal muy grande, un gigantismo. Si después de la pubertad tenemos un aumento de la hormona de crecimiento, ahí ya no tendríamos un gigantismo, sino que tendríamos crecimiento de las partes acras, lo cual se llama acromegalia, ¿ya? Y a la persona le van a crecer los párpados, el mentón, le crecen las manos, le crecen todas las partes acras,
Y por eso se habla, por ejemplo, de personas que tienen rasgos de acromegálicos o rasgos de exceso de hormona de crecimiento en deportistas, que tienen el maxilar inferior muy pronunciado, que tienen, ¿no es cierto?, la nariz eventualmente un poco más pronunciada, tienen los arcos superciliares también pronunciados. Las manos un poco más grandes, ¿ya? Hay deportistas. Es típico en los ciclistas, ¿ah? Ver ese tipo de cosas, porque la gente tiende a suplementarse, ¿ya? Para mantener mejor condición física, mejor estado físico. Ya. El mismo esquema que vimos recién, ¿no es cierto?, que se muestra acá, ahora se muestra con este otro gráfico, que en el fondo es mucho más correcto, es más correcto que este, porque aquí solamente se muestra desde el nacimiento, ¿ya? Pero acá se muestra en la vida fetal. Y claramente los niveles de hormona de crecimiento de la vida fetal son altos. ¿Por qué? Porque tenemos hormona de crecimiento también de la madre, ¿ya? Digamos, desde la placenta obtenemos una cantidad de hormona de crecimiento importante que nos ayuda a crecer, desde que somos una célula, una mórula, una blástula, ¿no es cierto? Nos ayuda a crecer a una neurula, después a un, ¿no es cierto?, pequeño embrión, y eso nos hace después finalmente llegar a ser como somos. Posteriormente, obviamente, eso baja porque ya tenemos una cantidad de hormonas sexuales bajas en nuestro cuerpo en la infancia, ¿ya? Y una vez que entramos a la adrenarquia, ¿no es cierto?, a la menarquia, entramos, ¿no es cierto?, a la pubertad, básicamente, se produce una liberación peak de la hormona de crecimiento, la tasa metabólica aumenta y eso hace entonces, ¿no es cierto?, que las hormonas sexuales ayuden a este pic de la hormona de crecimiento, lo cual nos ayuda a la pubertad y al crecimiento lineal, ¿ya? Posteriormente tenemos ¿no es cierto?, el estado estacionario de los niveles de hormona de crecimiento, y finalmente tenemos una disminución del funcionamiento de las glándulas suprarrenales, disminución del funcionamiento ovárico, disminución del funcionamiento de la adenohipófisis, y finalmente disminución de la hormona de tiroidea, lo cual va asociado, ¿no es cierto?, a la senescencia y finalmente a la muerte. Esta liberación de la hormona de crecimiento, ahora mirándola desde el punto de vista no de la vida entera, sino que de un solo día, es una liberación pulsátil, ¿ah? No es estable la liberación, sino que tiene un máximo a la medianoche, como ustedes se dan cuenta. Cuando uno está durmiendo, ¿no es cierto?, la hormona de crecimiento se libera en mayores cantidades y después tiene, ¿no es cierto?, pulsos durante el día, ya la tarde, ya entrada la noche y después un gran pulso a la medianoche. Un 70 a 80% del total de la hormona de crecimiento se secreta en las fases 3 y 4 del sueño, es decir, en el sueño profundo. Por eso que es bueno tener buen sueño, ¿ya? Para mantener para mantener los niveles de hormona de crecimiento normales, no tener que suplementarse, ¿ya? Tener una vida saludable. Es bueno la higiene del sueño, ¿ya? Y la hormona de crecimiento liberada en estos pulsos va a circular por la sangre unida a su receptor o a fragmentos de su receptor. Y como ya se preguntaba, ¿no es cierto?, por el efecto de los opioides endógenos sobre la oxitocina que inhibe, y era raro porque un opioide endógeno es parte de las 4 hormonas de la felicidad, juntamente con la oxitocina. Entonces, ahí explicábamos que en realidad, evidentemente, las hormonas de la felicidad nos hacen ser felices, entre comillas, ¿no es cierto?, nos dan satisfacción, pero tampoco pueden estar en niveles tan altos. Siempre tienen que retroalimentarse, ¿ya? Porque uno no puede estar feliz toda la vida. Tiene que haber un momento de felicidad, después un momento normal, incluso puede haber tristeza, lo cual ayuda a que uno valore la felicidad, ¿no es cierto? Si uno tiene cambios en la vida,
eso es útil para tener una visión de qué cosas son buenas, ¿ya? No puede estar siempre feliz, ¿ya? Hay personas que viven en estos estados, digamos, de adicción, y quieren estar siempre en su estado máximo de felicidad o de dopamina, ¿no es cierto? Y eso no se puede, ¿no? Uno no puede estar todo el tiempo máximo. Ya como ese monito que está con un electrodo en el núcleo accumbens, ¿no es cierto? Estimulando la zona dopaminérgica, y él lo único que hace es apretar el botón, no quiere hacer nada más, hasta que muere. Entonces esa es la consecuencia de estar siempre liberando dopamina. La persona va a morir, ¿ya? Porque no tiene un equilibrio como corresponde. Tiene que haber momentos altos de dopamina y también tiene que haber momentos bajos, y eso es normal, y está bien, ¿ya? Lo mismo pasa con la hormona del crecimiento, tiene sus ciclos, sus picos, circula unida a un receptor, a fragmentos, y tiene una vida media que le impide también estar siempre acumulándose. Se va degradando, ¿no es cierto? Se degrada como todas las moléculas de nuestro cuerpo. Acá se muestran los niveles de secreción, ¿no es cierto? O sea, perdón, estos son los momentos del sueño, ¿ya? Solamente para recordar cuáles son las fases del sueño, ¿no es cierto? Tenemos el sueño REM, ¿ya? De movimiento ocular rápido, que no es un sueño, ¿no es cierto? Es un sueño que nos permite, ¿no es cierto?, vivenciar, tener ¿no es cierto?, vivencia, vivir una realidad diferente, ¿ya? Y la otra fase del sueño siendo la fase 3 y la fase 4, las fases profundas, ¿ya? Donde vamos a secretar la mayor cantidad de la hormona del crecimiento, ¿ya? Pero en el sueño REM vamos a disminuir la liberación de la hormona del crecimiento, ¿ya? O sea, en ese momento cuando estamos en REM no estamos manteniendo una situación buena en relación al nivel de la hormona del crecimiento. Este otro gráfico que está acá es un gráfico ahora que está fíjense que ya no se refiere a todo el día, se refiere simplemente a un evento específico. Y un evento que tiene que ver con el ejercicio, ¿ya? Entonces aquí está de nuevo los estilos de vida saludables, ¿ya? Si nosotros le decimos a alguien que haga ejercicio todos los días, esta persona hizo ejercicio, ¿ya? Aquí de las 9 a las 10, aproximadamente 10:20, tuvo un momento de ejercicio, ¿ya? Y durante ese ejercicio, ¿qué es lo que pasó? ¿Ya? Aquí vamos a medir los niveles de la hormona del crecimiento, ¿ya? Cómo van aumentando los niveles de hormona del crecimiento a medida que yo hago ejercicio. Y acá voy a tener los niveles control del ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo tengo un nivel control de ejercicio, voy a tener una mayor liberación de hormona del crecimiento, ¿ya? Aquí están los niveles plasmáticos, las medianas de los niveles plasmáticos séricos del hormona del crecimiento en microgramos por litro. Como se ven, son altos, ya en presencia de ejercicio, pero después, a medida que el ejercicio va siendo cada vez, ¿no es cierto?, más intenso, como se va mostrando acá, hasta llegar a niveles, a ver, veamos esto, el punto, los cuadrados blancos, por ejemplo, los cuadrados sin llenar. Tenemos aquí una disminución comparado con el control, ¿no es cierto?, de los niveles de hormona del crecimiento liberados. Después viene el cuadradito chico, que corresponde a este que está aquí, que es la liberación de lactato. LT significa lactato, ¿ya? Lactato. Y después, supongamos, tenemos este cuadrado que está aquí, que no lo veo acá en realidad. Pero vamos a mirar este cuadrado. No, este cuadrado así como lleno con un color gris. El punto 25, ya, perfecto, gracias. Estos números que están acá son los umbrales de lactato que tiene la persona. Ya, como se dan cuenta, aquí el umbral de lactato va a ser cuánto lactato va a producir. ¿Ya? Entonces, bien interesante lo que estoy mostrando aquí.
Lo que estoy mostrando es que si tiene umbrales de lactato pequeñitos, ¿no es cierto? Sí, perdón, yo creo que me equivoqué. Los puntos, los círculos no son, perdón, ¿no? Estos no son estos círculos, y ahora me percaté, que a mayor carga, es porque en el fondo lo que uno tiene que deducir de esto, es que a mayor carga de trabajo, mayor fuerza del ejercicio, mayor liberación del hormona de crecimiento. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo este gráfico. Entonces, este es 1.75 liberación de lactato, ¿ya? Lactato alto, es decir, tenemos una liberación muy alta de lactato. Estamos haciendo un alto ejercicio. Por lo tanto, a mucho mayor ejercicio, mayor liberación de lactato. Y de ahí para abajo, los puntos cada vez van indicando menores umbrales de lactato. Hasta llegar al punto que está acá, ¿no es cierto? Que está con los cuadraditos controles. El control es este número que está acá abajito, ¿ya? Eso. Yo decía, no me calzaba que fuera el control fuera el máximo de liberación de lactato, de hormona de crecimiento. Ya, es el mínimo. ¿Por qué? Significa que si es control, significa que no hay nada. Esto es la fluctuación normal de la hormona de crecimiento durante el día. ¿Ya? Estos gráficos están con este cuadrado así de lado, de punta. ¿Ya? Entonces, es bonito el gráfico porque muestra y demuestra claramente el beneficio que tiene hacer ejercicio para la liberación de la hormona de crecimiento. Yo no necesito inyectarme hormona de crecimiento, no necesito suplementarme con hormona de crecimiento. Basta y sobra con que haga ejercicio, que tenga un umbral de lactato alto, es decir, un ejercicio intenso, para que en mi cuerpo mismo libere hormona de crecimiento. ¿Se entiende el mensaje? Es un mensaje muy potente, es un mensaje muy saludable también, ¿ya? Es una persona que basta y sobra con que haga ejercicio, ¿ya? Ahora, claramente un deportista de elite hace ejercicio, ¿ya? Es decir, él tiene probablemente el máximo hormona de crecimiento que puede tener. Y lo que él quiere es tener más. ¿Ah? Ese es el problema con los deportistas de élite. Porque un deportista de élite, para él, 0,1 segundo es la diferencia entre ganar una medalla de oro y ser el primero al mundo versus ser el segundo o tercero. ¿Ah? Entonces, ese es un problema con el deporte de élite, que también es muy, muy terrible. ¿Ya se entendió esto del ejercicio intenso y mayor liberación de hormonas de crecimiento, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ya. Ahora, hay una relación entre las hormonas de crecimiento y la insulina, ¿ya? Es como si fuera el yin y el yang, por así decirlo, ¿ya? Como si fueran antagónicos, ¿ya? Porque por un lado tenemos a la insulina, que es una hormona anabólica, ¿ya? Que si bien es cierto, uno podría decir que las dos son hormonas anabólicas, ¿ya? Sin embargo, la insulina tiende a captar la energía, ¿ya? Y a usarla, depositarla. En cambio, la hormona de crecimiento tiende a movilizar la energía, ¿ya? Y hacer que la energía esté disponible para el ejercicio, por ejemplo, o esté asociado al ejercicio. La hormona de crecimiento es hiperglicemiante, por ejemplo, y la insulina es hipoglicemiante. Ahí tenemos un ejemplo de su diferencia, ¿ya? Por lo tanto, revela también su acción. La insulina tiende a guardar la energía, no a dejar que la energía se use. En cambio, la hormona de crecimiento tiende a movilizar la energía, ¿ya? Y eso por eso hace que tenga efecto hiperglicemiante, ¿ya? Para que la energía esté disponible para que se use en la acción que se está haciendo, ¿ya? Y la hormona de crecimiento se aumenta cuando la insulina es baja y la insulina inhibe la hormona de crecimiento, ¿ya? Ahí tenemos una relación entre ellas también, ¿no es cierto?, de retroalimentación. Ya sabemos que el hormona de crecimiento, por el gráfico que vimos recién, aumenta en el ejercicio intenso y en el sueño profundo. Ahí sabemos que ahí está, ¿no es cierto? Soñar bien, dormir bien, fase 3, fase 4, y ejercicio intenso, alto nivel de hormona de crecimiento. Y sabemos que presenta un patrón antagónico, ¿ya? GH aumenta si los niveles de insulina son bajos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si los niveles de insulina fueran muy altos? Hay personas que tienen ese problema, ¿no es cierto? Tienen un insulinoma, puede tener un tumor secretor de insulina, ¿ya?
Entonces, en ese caso, la hormona del crecimiento va a estar relativamente inhibida, ¿no es cierto?, en ese tipo de pacientes. Ya. Entonces, hemos hablado de qué pasa cuando uno se suplementa con las hormonas del crecimiento, ¿ya? Entonces, uno podría decir que esta terapia de suplementarse con hormona de crecimiento exógena tiene resultados mezclados, ¿ya? Uno, por un lado, es un alto costo y no hay un beneficio claro de este suplemento versus la aproximación natural, ya de tener hormona de crecimiento, por ejemplo, mejorar hábitos del buen dormir, realizar ejercicio hasta el umbral de lactato y lo más alto posible, evitar cargas hiperglicémicas, antes de dormir comer liviano, alto en proteína y bajo en carbohidratos, por ejemplo. Ese tipo de acciones de vida saludable, son acciones buenas para mantener la hormona de crecimiento. Y si nosotros tenemos estas acciones buenas, vamos a mantener los niveles de nuestra hormona de crecimiento altos durante un tiempo largo y probablemente vamos a ser longevos. Vamos a vivir una buena cantidad de años, ¿ya? Si mantenemos este tipo de hábitos de vida saludable, ¿vale? Ya, ahora en relación a la retroalimentación de la hormona de crecimiento. Esta presenta todos los posibles asas de retroalimentación larga, corta y ultra corta, ¿ya? Que se muestran acá. Entonces, tenemos, por ejemplo, una retroalimentación ultra corta, que la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la GH-RH, se retroalimenta negativamente a sí misma. Es decir, del hipotálamo, al liberarse a la eminencia media, pasa por la circulación y vuelve, seguramente, se retroalimenta o bien se retroalimenta en forma paracrina, también puede ser, ¿ya? Y llega entonces al hipotálamo y produce su propia retroalimentación negativa. En segundo lugar, la GH-RH estimula los somatotrofos de la adenopófisis, ¿no es cierto?, a producir la hormona de crecimiento, la cual genera una asa corta ahora, ¿no es cierto?, de retroalimentación, ¿no es cierto?, inhibiendo entonces desde la adenopófisis directamente hacia el hipotálamo, ¿cierto? Ahí tendríamos una asa corta de retroalimentación, entonces sería la misma hormona de crecimiento que se inhibe su propia estimulación, o bien, lo decimos de una forma más correcta, estimula a un inhibidor, que es la somatostatina, o conocido también como el factor inhibidor de la liberación de la somatotrofina. Somatotrophin Releasing Inhibitor Factor, ¿ya? Entonces eso es lo que llamamos la asa corta. ¿Y la asa larga cuál es? La hormona de crecimiento llega a su órgano blanco, produce somatopedinas, como la IGF, ¿ya? Esta es conocida en general como la somatomedina C, ¿ya? Somatomedina C, que inhibe tanto a la adenopófisis como al hipotálamo. Perdón, inhibe a la adenopófisis y estimula el hipotálamo, ¿ya? Pero va a estimular ¿a qué? Va a estimular al inhibidor, ¿ya? Entonces, finalmente, la somatomedina en los dos casos son inhibitorias, ¿ya? Inhiben tanto la liberación de adenopofisiaria, ¿no es cierto?, de la hormona de crecimiento, como directamente la liberación adenopofisiaria a nivel de la adenopófisis. Pero además de sus propias moléculas que se retroalimentan entre ellas, hay otros factores que retroalimentan la secreción de la hormona de crecimiento. Entre ellos, por ejemplo, una disminución de la concentración de glucosa es un factor estimulante de la hormona de crecimiento. Es decir, una hipoglicemia. Ya una hipoglicemia sería un estimulante de la liberación de hormona de crecimiento. También una disminución de la concentración de ácidos grasos libres, también es estimulante de la liberación de hormona de crecimiento. La presencia de arginina, el ayuno o, ¿no es cierto?, la hambruna, ¿ya? Va a producir estimulación de la hormona de crecimiento. Las hormonas de la pubertad, el estrógeno y la testosterona también son estimulantes. El ejercicio, como lo vimos,
El estrés, el sueño fase 3, fase 4 y los agonistas alfa-adrenérgicos. Todos estos estímulos son estímulos importantes para la liberación de la hormona del crecimiento. ¿Qué estímulos van a inhibir? En general los opuestos. Por ejemplo, una hiperglicemia, un aumento de la concentración de ácidos grasos libres van a ser inhibitorios. La obesidad, ¿ya? Por lo tanto, no es saludable ser obeso. Es malo, ¿no es cierto?, la obesidad, porque inhibe la hormona del crecimiento, que es la hormona de la eterna juventud, es la hormona de la longevidad, es la hormona, ¿no es cierto?, de una vida saludable. La obesidad se opone a eso. Obviamente la senescencia también se va a oponer. Cuando llegamos a la senescencia, esto va a inhibir la liberación de hormona del crecimiento. La somatostatina, que es el factor inhibidor de la liberación de la somatotrofina. Las somatomedinas, que ya vimos, la somatomedina C, que son los productos de la hormona del crecimiento en el tejido blanco. La misma hormona del crecimiento, como sabemos, en la asa corta de retroalimentación. Y, ¿no es cierto?, tenemos, de hecho aquí creo que falta la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que también es un factor inhibitorio en el asa ultra corta. Los agonistas beta-adrenérgicos y el embarazo, ¿ya? Curiosamente, el embarazo sería un factor inhibitorio, pero el embarazo se suplementa con otras hormonas que cumplen el rol de hormonas de crecimiento, ¿ya? Hay hormonas de crecimiento del embarazo previamente tal, que suplen también y complementan el rol de la hormona de crecimiento. Ya. Entonces, veamos algunos puntos de lo que recién acabamos de ver, ¿no es cierto? Algunos puntos específicos. Por ejemplo, cuando hay ayuno, ejercicio, hipoglicemia o la presencia de 2-deoxiglucosa, tendríamos una secreción aumentada por déficit en la energía que está presente en nuestro cuerpo. Entonces, como si tuviésemos un sensor de la energía. Ya decimos, hay mucha energía y poca energía. Si hay poca energía, evidentemente eso va a estimular la hormona de crecimiento, que lo que hace es movilizar energía. Recordemos, moviliza energía, es hiperglicemiante, ayuda a los ácidos grasos libres a liberarse. Y eso se pone en circulación. También la presencia de aminoácidos circulantes, también, ¿no es cierto? El glucagón también, ¿no es cierto?, es un factor estimulante. El estrés psicológico, ¿no es cierto? ADH, pirógenos, sueño profundo, agonistas L-dopa, alfa-adrenérgicos y serotoninérgicos, apoporfina, otro agonista a los receptores de dopamina, como la bromocriptina, ¿ya? Estrógenos y andrógenos asociados a la pubertad. Y los que estimulan, ¿no es cierto?, los que inhiben, ya lo vimos, ¿no es cierto?, sueño REM, glucosa, cortisol, ácidos grasos libres, medroxiprogesterona, hormona de crecimiento y la somatomedina C. Y aquí vamos a mirar en este gráfico de acá una cosa que uno podría decir paradójica, ¿ya? Las acciones paradójicas de la hormona de crecimiento. Si miran, la primera acción que va a producir la hormona de crecimiento genera acciones directas e indirectas, ¿ya? Por ejemplo, acciones directas de la hormona de crecimiento es retención de sodio, disminución de la sensibilidad de insulina, lipólisis, síntesis proteica y crecimiento epifisiario. Si uno lo mira, en general, todos estos efectos directos, uno diría que estos son efectos anabólicos, ¿no es cierto? Porque va a crecer la epífisis, las proteínas van a sintetizarse, va a tener, ¿no es cierto?, efecto lipolítico para mover esos grasas, ¿no? Se las mueve y las transforma probablemente en otro tipo de energía, ¿ya? La sensibilidad de insulina la disminuye y retiene sodio. Entonces uno diría, estos son factores de tipo, ¿no es cierto?, anabólicos propiamente tal. Sin embargo, una vez que produce la hormona del crecimiento, ¿no es cierto?, aparecen efectos extraños, por ejemplo, como una actividad antiinsulina, como que evita el efecto de insulina, o de resistencia a insulina. Una actividad antilipolítica, ¿ya? Después mantiene la síntesis de proteínas y mantiene el crecimiento epifisiario. ¿Y por qué pasa esto? Porque en realidad esto se media por otro subproducto, la somatomedina C, ¿ya? Entonces tenemos efectos directos y efectos indirectos de las hormonas de crecimiento.
En el caso de los efectos directos, entonces podemos decir que es diabetogénico. ¿Por qué? Porque inhibe la internalización de la glucosa, ¿ya? Por disminuir la sensibilidad a la insulina. Tiene efecto lipolítico y efecto anabólico, porque aumenta la síntesis de las proteínas en el músculo y aumenta la masa magra e induce la liberación de IGF o somatopedina C. Los efectos indirectos del amonoenriquecimiento son todos los efectos mediados por la somatopedina C. Por ejemplo, el efecto condrogénico, que aumenta la síntesis de proteínas en condrocitos y aumenta el crecimiento lineal. Efectos anabólicos, que es aumento de síntesis de proteínas en músculo y masa grasa. Y el efecto hipertrófico e hiperplásico, ¿ya? Porque aumenta la síntesis de proteínas en muchos órganos y aumenta el tamaño de los órganos, ¿ya? Entonces ahí tenemos los efectos, son varios efectos. Yo creo que lo que podríamos decir es que uno tiene que entender que el amonoenriquecimiento no solamente presenta un efecto anabólico directo, ¿ya? Como que estimula la síntesis de proteína directamente, como que estimula el crecimiento de los órganos. En realidad lo que hace es más que eso. Lo que hace es entregarlos la energía, entregar la glucosa, entregar los pilares necesarios para que se produzca el anabolismo. Entonces se asegura el amonoenriquecimiento de liberar glucosa, libera ácidos grasos libres, los libera a la circulación. ¿Y qué hace la circulación? Los lleva a los músculos y en el músculo lo internaliza y se produce entonces el efecto anabólico propiamente tal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un poco la mirada general. A ver, esto lo voy a correr para abajo. Ya, ahí. Entonces tenemos, esta sería una visión general de lo que acabamos de hablar, ¿ya? Como un resumen. Ahí tenemos la adenopófisis, ¿no es cierto? Ah, pero acá tenemos la adenopófisis en el lado de acá. Bueno, ahí me cambiaron el lugar, ¿no es cierto? Ya, entonces se secreta la hormona liberadora del amonoenriquecimiento, que es una hormona hipofisiotrófica. Y también la hormona inhibidora de la somatostatina, es decir, la hormona liberadora de la liberación de la hormona de crecimiento, que es la somatostatina. Ya. Entonces, una la inhibe, obviamente, y la otra la estimula. Y el hormona de crecimiento, al producirse, tiene acciones directas, antiinsulínicas, y acciones directas, ¿no es cierto? Y acciones indirectas que promoverían el crecimiento. Las acciones directas, ¿no es cierto?, va a estar sobre el metabolismo del carbohidrato y el metabolismo del lípido. Y produce entonces la liberación de glucosa. Y produce, en el caso del metabolismo de los lípidos, ¿no es cierto?, produce la liberación de los ácidos grasos libres, ¿ya? Ahí tenemos un efecto directo. Y el efecto indirecto, ¿no es cierto?, va a estar producido por la hormona somatopedina C, que va a producir un efecto en el hígado y en otros tejidos, produciendo el factor, ¿no es cierto?, la somatopedina C. Es decir, desde el hígado y algunos otros tejidos se produce la somatopedina C como efecto de la hormona de crecimiento. Y esta somatopedina C produce efectos esqueléticos, extraesqueléticos, que en el caso del esquelético es aumento del cartílago, ¿cierto?, crecimiento de la placa epifisiaria y el crecimiento del esqueleto. Y en el caso extraesquelético se produce el aumento de la síntesis de proteína y el aumento de las células, ¿ya?, y la proliferación. Entonces, como ya ven, tenemos distintos efectos. Y acá tenemos las asas de retroalimentación, que son, recordemos que esta es la hormona que tiene todas las asas. Una asa ultra corta, ¿cierto?, que la misma GH-RH inhibe su propia liberación. Después tenemos la asa corta, que la hormona de crecimiento se autoinhibe también, y la asa larga, que la somatopedina C inhibe la liberación de hormona de crecimiento e inhibe también la liberación del GH-RH. Acá hay otra manera, quizás un poco más desordenada, ¿no es cierto?, pero probablemente realística, de cómo la hormona de crecimiento tiene muchos efectos, ¿ya? Y tiene muchas estimulantes y muchos, ¿no es cierto?, muchas vías. Entre ellas, por ejemplo, la presencia de sueño
El deporte sabemos que va a estimular la GH-RH. Pero a estos efectos de estimulantes tenemos también efectos que pueden ser inhibitorios. Por ejemplo, la presencia de glucocorticoides, ¿ya? El cortisol, podría tener un efecto inhibitorio sobre la liberación de GH-RH. También la presencia de T3 y T4 también puede tener efectos inhibitorios sobre la liberación de GH-RH. Y sabemos que la hiperglicemia sí genera un efecto. La hiperglicemia va a generar un efecto positivo. Y la somatostatina, ¿no es cierto?, va también a generar un efecto inhibitorio de la GH-RH, ¿ya? Somatostatina. También esta sería por la vía ASA, ¿no es cierto?, inhibitoria. Y IGF-1 por el ASA larga, ¿no es cierto?, va a producir inhibición de GH-RH e inhibición de la hormona de crecimiento. Esta sería una inhibición hipotalámica y la otra sería una inhibición adeno-hipofisiaria, ¿cierto? Pero además de los efectos hipotalámicos tenemos efectos adeno-hipofisiarios directos. Por ejemplo, uno al comer libera grelina, ¿ya? Y grelina produce un efecto directo sobre el estímulo de la hormona de crecimiento. También la arginina y la ornitina aumentada produce estímulo de la hormona de crecimiento. Y los niveles de andrógeno aumentados también estimulan la liberación de la hormona de crecimiento en forma directa. Y la hormona de crecimiento, ¿no es cierto?, ya sabemos lo que va haciendo, va a estimular en el hígado el aumento de glucosa, de la síntesis de glucosa, va a estimular la lipólisis de ácidos grasos y la inhibición del efecto de insulina a nivel adipocítico, y va a producir en los tejidos la inhibición de la captura de glucosa y el procesamiento y el aumento de procesamiento de los aminoácidos para generar aumento de la síntesis de proteína en los tejidos. Y los adipocitos ya sabemos lo que van a hacer, ¿no es cierto? Van a producir, ayudar a que los ácidos grasos sean capturados y procesados para la síntesis de proteínas en tejido muscular, o bien, ¿no es cierto?, van a ir al hígado, y en el hígado vamos a producir ácidos grasos que van a producir cuerpos cetónicos, ¿ya? O vamos a producir glucosa que van a aumentar los niveles de glucosa, y eso va a producir una inhibición, perdón, un estímulo hacia el páncreas para que secrete insulina, ¿ya? El cual va a estimular la liberación de somatopamina C, el cual va a inhibir a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o a la hormona de crecimiento, propiamente tal, ¿ya? Entonces ahí tenemos una visión como general de cuáles son las vías que estimulan o inhiben a la hormona del crecimiento. Ya, ahora para irnos en relación al crecimiento propiamente tal, ¿ya? Tenemos una placa epifisiaria que está colocada, ¿no es cierto?, en los extremos de los huesos antes de la epífisis, y es donde se va a producir el crecimiento lineal, ¿ya? Aquí se coloca, hay una posición de cartílago, ¿no es cierto?, de condrocitos que van a crecer y van a estimular el crecimiento lineal del hueso. Entonces, antes de la pubertad, estas epífisis no se han fundido con la diáfisis, ¿ya? Y la placa epifisiaria está presente, ¿ya? No ha desaparecido, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que antes de la pubertad, un exceso de la hormona de crecimiento va a causar gigantismo por un aumento del crecimiento lineal. Por ejemplo, y al revés, si tuviésemos una posibilidad de generar una hipofisectomía, ahí vamos a inhibir el crecimiento, ¿ya?, de ese individuo o ese animalito. Y después de la pubertad, las epífisis se han fundido a la diáfisis, ¿ya?, lo cual está relacionado con un efecto estrogénico, ¿ya? Y un exceso de la hormona de crecimiento puede causar acromegalia por el aumento del crecimiento óseo del periósteo y aumento del tamaño de los órganos e intolerancia a la glucosa, ¿ya? Entonces tenemos esos efectos. Aquí habría una visión bonita, ¿no es cierto?, de cómo en la placa epifisiaria los condrocitos van a aumentar su número, ¿no es cierto?, van a dividirse y van a empezar a hacer crecer el hueso, ¿ya? Estos condrocitos que se van dividiendo, se van colocando en estas filas que se ven aquí, entonces se divide y la fila empieza a crecer, y esa fila que crece va aumentando el largo del, ¿no es cierto?, del cartílago, ¿ya? Y eso va haciendo crecer entonces nuestros huesos.
Acá tenemos unos monitos, uno con hormona de crecimiento normal y otro monito hipofisectomizado. Ya a este pobre monito se le cortó la hipófisis, ¿ya? Y obviamente no creció a tamaño normal porque no tiene el efecto de la GH-RH. Ya se perdió ese estímulo sobre las células liberadoras de hormona de crecimiento. Entonces aquí estos nacieron juntos, tenían el mismo peso, la estatura. Este monito de acá, a los dos años antes de esta foto, había sido hipofisectomizado y se ve un efecto de su crecimiento. Hace un efecto negativo versus el control, que sería este monito de acá que creció a una estatura normal, ¿ya? Y acá tenemos algunas personas que son gigantes, ¿no es cierto? Tenemos el más grande que ha existido, sería Robert Wadlow, que casi mide 3 metros, y de ahí tenemos otras personas muy altas, ¿no es cierto? Incluyendo algunos jugadores de básquetbol y todo eso, que han sido muy altos. Ahora, un comentario, ¿ah? Existe aparentemente alguna evidencia que no ha sido muy divulgada de que durante un pasado remoto existieron gigantes también en la Tierra, ¿ya? Y curiosamente se ven, no sé, yo tengo que ser cuidadoso al decir esto, pero uno puede ver registros de periódicos, de diarios, en el año de 1900, un poco antes, 1800, al final de 1800, donde se hablaba de huesos gigantes, de cráneos gigantes, de excavaciones donde se habían descubierto gigantes. Sin embargo, si uno va a los museos en Washington, a los museos de historia natural, no hay nada de eso. A mí me llama mucho la atención que algo tan increíble como la presencia de gigantes en la Tierra no esté presente en la literatura científica. Yo como científico me rasco la cabeza así y me pongo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué sería que el Carnegie, los museos de historia natural más importantes, aparentemente habrían recibido esqueletos de gigantes, personas que medían 3, 4, 5, 6, 7 metros, muy gigantes, y no los muestran? Sin embargo, aparece un hueso de un dinosaurio, un solo hueso, y lo reconstruyen. Y aparece el tremendo dinosaurio, pero podían colocar perfectamente a un gigante en el reconstruido, no reconstruido, un gigante con su esqueleto. ¿Ah? Porque uno ve eso. O sea, yo soy siempre escéptico de lo que sale en YouTube, porque no es una información científica. Pero cuando en YouTube me muestra, yo reviso y veo que en periódicos antiguos hay registros de que se descubrieron osamentas gigantescas, ¿ya? Y ese registro parece ser continuo durante mucho tiempo, ¿ya? Me llama la atención de que eso no haya sido mantenido en los museos, ¿ya? Quiero hacer el comentario porque pareciera que sí hubiesen habido razas de gigantes que después no sé qué pasó, si nos achicamos o qué, pero desaparecieron, se acabaron, ¿ya? Incluyendo en Chile una cosa que es conocida por todos nosotros, los patagones. Los patagones eran gigantes. Eran personas que medían 3 metros y más. Pero no están colocados en ninguna parte. Sin embargo, uno va a la plaza de Punta Arenas y ahí está el tamaño que debía haber tenido. Ahí uno ve un registro de una persona gigante. Un indio gigante. ¿Ya? Así que quiero hacer el comentario porque me llama la atención de que no esté colocado en los museos de historia natural. Bueno, ahí tenemos a la persona más pequeña, o una de las personas más pequeñas con uno de los más grandes, ¿no es cierto?, que existe en la actualidad. Ya, aquí les voy a mostrar la acromegalia, que corresponde al crecimiento de las partes acras, ¿ya? En general,
estos pacientes tienen tumores hipofisiarios de los somatotrofos, ¿ya? Y entonces estos tumores van a impedir que la retroalimentación negativa normal ocurra. Y si es así, si no hay retroalimentación negativa normal, entonces vamos a tener un aumento y una liberación del hormona de crecimiento en forma sostenida. ¿Ya? Entonces vamos a tener un paciente que tiene hiperprolactinemia, ¿ya? Porque estos tumores son, a veces, no solamente son somatotrofos, también son somatolactotrofos, ¿ya? Estos tumores son normalmente adenohipofisiarios, raramente son tumores hipotalámicos, ¿ya? Y los efectos que se observan son ya sea por el mismo tumor, ya el tumor al estar en el adenohipófisis y al crecer va a aplastar el quiasma óptico y va a producir una hemianopsia bitemporal, ¿ya? Entonces la persona va a tener problemas visuales, va a generar prognatismo, facies acromegalia, hirsutismo, ginecomastia, lactación, manos y pies grandes, y va a tener una especie de joroba, ¿ya? Osteoartrítica con cambios vertebrales. ¿Ya? Esto sería como el jorobado de Notre Dame, una cosa así, ¿ya? Que había tenido ese crecimiento irregular debido, ¿no es cierto?, a un tumor hipofisial. Ya, yo creo que vamos a parar aquí, porque también yo ya me cansé un poquito, así que vamos a parar la grabación y vamos a seguir en 10 minutos, ¿ya? Vamos a detener la grabación. No detener, cancelar, vamos a pausar la grabación. Mejor. Pausa. Ya, bueno, vamos a continuar entonces. Hemos visto el problema de la acromegalia, cuando crecen las partes acras, y hemos visto, ¿no es cierto?, cómo eso va a generar cambios visibles en el paciente, cambios visuales, una hemianopsia bitemporal, prognatismo, hirsutismo, ginecomastia, lactación, manos grandes, pies grandes, cambios osteoartríticos, ¿no es cierto?, vertebrales, y generamos una especie, ¿no es cierto?, de jorobado de Notre Dame. Aquí tenemos un paciente que empezó a desarrollar exceso de hormona de crecimiento en la adultez, ¿no es cierto?, y empieza a cambiar su cara, su forma, sus facies, ¿no es cierto?, sus manos, agrandarse mucho, ¿no es cierto?, y, en fin, eso sería como algo lógico y normal. Tengo algo en el chat, dice... Es para ahorrar benzina. Estamos hablando de esos que se quedan en la casa. Ah, los que se quedan en la casa. Ya, muy bien. Brian, genial. También que ahorre benzina. Ya. Entonces, existe una hipótesis del doble efecto del hormonacrecimiento a través de IGF y su receptor. Por un lado, uno dice que IGF estimula la liberación de somatomedina C, como también el aumento de los receptores, es decir, haría las dos cosas, ¿ya? Tanto la liberación de somatomedina C como aumento de los receptores de somatomedina C. Hace las dos cosas. Por lo tanto, la GH aumentaría la hormona IGF-1 y su receptor para asegurar su efecto en el crecimiento del cartílago. Esa sería la hipótesis que existe para asegurar, ¿no es cierto?, el crecimiento lineal, en este caso. Ahora, los efectos de GH en el metabolismo de proteínas y electrolitos, ¿no es cierto?, tendríamos un efecto, esta es una hormona anabólica, produciría un balance de nitrógeno y fósforo positivo, que va a producir aumento de fósforo plasmático, caída de nitrógeno ureico, disminución de aminoácidos. Y en pacientes deficientes de GH, que son inyectados con GH, recombinante, ¿qué es lo que les va a pasar si tienen deficiencia? Pueden tener aumento de masa magra. Esto es lo que a los deportistas les gusta mucho, ¿cierto? También aumento de actividad metabólica, porque ellos, si se inyectan con GH, van a aumentar su masa muscular, ¿ya? Y van a tener entonces mayor posibilidad de tener mejores rendimientos físicos. Pero en estos casos se piensa que el usar hormona de crecimiento recombinante sería como una especie de doping, ¿ya? Sería como algo incorrecto, ¿ya?, desde el punto de vista deportivo. Lo correcto sería que la persona tuviese su hormona de crecimiento propia, ¿ya?
que ocurre normalmente, ya no sería una inyección de hormona recombinante. Ahora, pero si una persona tiene déficit y necesita ser tratada, sí estaría bien, pues, aumentar su masa magra, disminuir la grasa corporal, ¿cierto? Aumentar la actividad metabólica, aumentar la absorción intestinal de calcio, etcétera. Ya, todas esas cosas que son buenas que hace la hormona de crecimiento. Y los efectos de la hormona de crecimiento y el metabolismo sería que la hormona de crecimiento sabemos que es diabetogénica, aumenta la producción de glucosa hepática y ejerce un efecto antiinsulina en el músculo. Es cetogénica porque aumenta ácido graso libre y entrega energía nutritiva durante el ayuno. Y aumenta la habilidad del páncreas a responder a estímulos insulinogénicos, ¿ya? Porque sabemos que la insulina también es una hormona anabólica. Y esta sería otra vía que usa la hormona de crecimiento para inducir su efecto anabólico proteico. Hay otros factores, ¿no es cierto?, similares a la hormona de crecimiento, ¿ya? Que están producidos por la hormona de crecimiento, como el IGF-1, ¿ya? Que está presente, ¿no es cierto?, acá. Y estos factores de crecimiento son conocidos como somatomedina C, cuando es la IGF-1, y cuando la IGF-2 ya no tiene el nombre de somatomedina C. Aquí estarían sus niveles, ¿no es cierto?, sus niveles de producción, quién lo regula, etcétera, ¿ya? Estos van declinando en la vejez, también tienen un pic en la pubertad, ¿no es cierto?, y IGF-2 sería menos afectada por la hormona de crecimiento que IGF-1. Y jugaría también un rol en el crecimiento del feto, la IGF, ¿no es cierto?, 2. Y otros reguladores de IGF-1 serían los glucocorticoides, deficiencia de proteínas, también grandes dosis de estrógenos que inhibirían a IGF-1. Diabetes tipo 1 no tratada, por ejemplo, cursa con bajos niveles de somatomedina, pero con inyección de insulina se restablece la secreción de la somatomedina. Y en relación al crecimiento, podemos observar, ¿no es cierto?, que el crecimiento es un fenómeno muy complejo, ¿ya? Que si uno mira cómo va ocurriendo este crecimiento, se da cuenta que las mujeres presentan una pubertad antes que el hombre, en el tiempo, temporalmente. Las mujeres se adelantan siempre a los hombres, ¿no es cierto?, hacen las cosas antes que uno, que los hombres, y desarrollan su sexualidad también antes, ya que los hombres. Pero ahora si uno mira el crecimiento porcentual a la edad de los 20 años, como si fueran 100% a la edad de los 20 años, ¿qué cosas van creciendo? ¿Ah? ¿Cuáles son los órganos que van creciendo en términos porcentuales? Se da cuenta, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, a la edad de 14 años, 14, 15 años, los órganos de reproducción empiezan a crecer mucho, ¿ya? Hasta tener un máximo a los 20 años. El cerebro, fíjense, y la cabeza crecen, van creciendo, ¿no es cierto?, en relación al tamaño, hasta llegar a un 100% a la edad de 20 años. Pero el tejido linfoide está mucho más crecido, es mucho más grande en términos de tamaño, está al doble a los 12 años. Entonces, hay una diferencia en cómo van creciendo nuestros cuerpos, ya nuestros órganos, ya comparado con el tamaño que tendría ese mismo órgano a los 20 años. ¿Ya? Es interesante esto, que no crecemos en forma homogénea, sino que hay partes de nuestro cuerpo que crecen más rápido, y otras partes que crecen en forma más lenta, ¿no es cierto? Y se pegan el estirón, por ejemplo, el caso de los órganos reproductivos, ¿no es cierto? Van creciendo y de repente se pegan su estirón también, ¿ya? Este otro esquema que está acá es bien interesante porque muestra los niveles de las hormonas, ¿ya? En las distintas etapas, en la pubertad y en el nacimiento. Por ejemplo, al principio, la hormona que va manteniendo efectos, ¿no es cierto?, importantes es la hormona tiroidea, ¿ya?, que tiene un gran rol respecto al desarrollo del sistema nervioso durante la vida fetal y durante los primeros años de vida de los seres humanos, ¿ya?, las hormonas tiroideas. Posteriormente, después del nacimiento, empieza a crecer el nivel de efecto que tienen las hormonas de crecimiento, ¿no es cierto?
y después empieza a bajar. Una vez que ya ocurrió el estirón, empieza a bajar a llegar a un nivel basal. Y en el estirón también hay otro efecto, el efecto de los estrógenos y andrógenos, ¿ya? Que son previos, eso es bien importante decir, son súper previos a el estirón, a la pubertad, ¿no es cierto? Entonces, estas hormonas preparan la pubertad, ¿ya? Y ayudan al pic, también, que aquí no está mostrado, ayudan al pic de la hormona de crecimiento para generar, ¿no es cierto?, el desarrollo sexual. Ya, y ahora vamos a pasar a la prolactina, la hormona, ¿no es cierto?, que va a generar la síntesis de leche y la posibilidad de lactancia de los recién nacidos, ¿ya? Entonces es una hormona responsable de la producción de leche. Sus niveles son altos en lactancia y en el embarazo, pero sus niveles van declinando, ¿no es cierto?, hasta valores súper bajos en la vejez. Y como ayer se hizo una pregunta, en realidad los niveles de prolactina pueden ser muy variables dependiendo de las personas. Hay personas que pueden tener niveles de prolactina altos sin necesidad de estar embarazadas, ¿ya? Y son las nodrizas, que son personas que pueden amamantar a niños que nacen de otras madres, y ellas no están embarazadas ni tampoco están dando leche, pero sin embargo pueden, una vez que el niño les succiona su pezón, estas madres pueden dar origen pueden generar leche, ¿ya? Es bien interesante ese fenómeno. Ahora, la dopamina, ¿cómo estaría regulada? ¿Ya? Estaría regulada por factores como el factor TRH. Ayer dije GHRH, no, es TRH. TRH produce ¿no es cierto?, a los prolactotrofos pituitarios, ¿no es cierto?, los estimula a secretar la prolactina, TRH. ¿Quién lo inhibe? Inhibe dopamina, ya sería un factor inhibitorio. Y también se cree que hay otros factores estimulantes, pero en realidad estos otros factores estimulantes, aquí debería haber puesto yo TRH directamente, ¿no es cierto?, la hormona liberadora de las TSH, ¿ya? Eso es lo que es el factor estimulante. Además, también tenemos otros factores estimulantes que son los estrógenos, ¿ya? Entonces, sabemos que en ausencia de embarazo la secreción de prolactina estaría tónicamente inhibida por dopamina, quien anularía el estímulo de TRH. Ahora, por ejemplo, si una persona, al saber que existe una inhibición tónica de la secreción de prolactina, si una persona tiene un infarto hipofisiario, ¿ya?, si tiene inhibición del suplemento hipotalámico, ¿ya?, o si tuviera un corte, una decisión, ¿no es cierto?, una solución de continuidad entre el hipotálamo y la hipófisis, cualquiera de esas posibilidades de desconexión del hipotálamo con la hipófisis, o, ¿no es cierto?, un corte quirúrgico, por ejemplo, del eje hipotalámico hipofisiario, entonces la inhibición tónica de la dopamina sobre la liberación de prolactina se va a inhibir, y por lo tanto esa persona va a generar lactación, va a generar hiperprolactinemia y va a generar producción de leche, ¿ya? Y tiene un corte en la relación entre el hipotálamo y la adenohipófisis, ¿ya? Entonces, dopamina, esta dopamina que está aquí obviamente puede obviamente proviene del hipotálamo, o de la misma adenohipófisis, y dopamina actúa a través de los receptores D2 en los lactotrofos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un poco la explicación de cómo estamos regulando la liberación o inhibiendo tónicamente la liberación de la prolactina. El mismo esquema habla del Constanzo, muestra el mismo efecto, si el TRH estimula, dopamina inhibe. Por lo tanto, en condiciones normales vamos a estar inhibidos, ¿ya? La prolactina va a estar inhibida y no vamos a tener liberación de prolactina. No estamos, ninguno de los que está acá, por ejemplo, ninguno estamos produciendo leche, todos estamos con prolactina baja.
Pero si alguno solo tuviéramos un tumor hipoficiario, tuviésemos un somato, un tumor, ¿no es cierto?, de la hormona de crecimiento, ahí probablemente tendríamos también niveles altos de prolactina. ¿Qué acciones tiene la prolactina? Obviamente hace crecer la mama, ¿no es cierto? Obviamente genera la producción de leche, ¿ya? Y se sabe que estrógeno y progesterona altos generan downregulation del receptor de prolactina. Por lo que solo luego del parto ocurre la producción de leche, ¿ya? Entonces, una vez que los niveles de estrógeno y progesterona caen, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde los receptores de prolactina van a subir y se va a producir la lactación. Otra cosa interesante es que se sabe que la prolactina inhibe la ovulación, ¿ya? Y se cree que durante el periodo de lactación las mujeres no deberían quedar embarazadas, porque no habría ovulación. Pero ustedes saben que eso no es cierto, porque puede quedar perfectamente embarazada una mujer durante la lactación, ¿ya? Así que igual hay que tener mucha precaución en las personas que están lactando, no están libres de, entre comillas, el riesgo de quedar embarazadas. No, significa que los receptores están en la membrana y downregulation sería que esos receptores se pueden dimerizar o de alguna manera pueden internalizarse y disminuir su concentración en la membrana. Eso sería downregulation. Al revés está lo que se llama la up regulation, up regulation. Y en ese caso tenemos receptores adentro de la célula, pero pocos en la membrana, y la upregulation sería que suben los receptores y se colocan en la membrana, y tengo una mayor densidad. Entonces, upregulation es aumentar la densidad de receptores, y downregulation es disminuir la densidad de receptores. Sería como el mecanismo de la tolerancia al uso de drogas. Claro, exacto. La tolerancia al uso de droga exactamente usa ese mecanismo. Y en este caso... Hola, hola. Bien, bien, hola, saludos. Hola, hola. Prolactinoma. Ya. Bueno, acá sería que, a pesar de que tenemos altos los niveles de prolactina durante el embarazo, no tenemos producción de leche durante el embarazo. ¿Y por qué sería? Porque los niveles altos de estrógeno y progesterona hacen downregulation del receptor de prolactina en las mamas. Esa sería la razón. Uno sabe que cuando ocurre el parto, los niveles de estrógeno y progesterona, al irse la placenta, caen a niveles basales. ¿Y qué hace eso? Produce entonces una regulación hacia arriba de los receptores y ahora tengo receptores de prolactina en las mamas. Entonces tengo la prolactina alta, receptores normales, y ahí empieza la producción de leche. Ahí dice que la prolactina alta inhibe como la ovulación, por así decirlo, entre comillas. Sí, sí. Una persona que tiene un, no sé, prolactinoma o eso que empieza a generar mucha leche con un tumor, ¿también puede inhibir su ovulación o eso es más bien el tema del embarazo? O Yo diría que una persona que tiene un prolactinoma es posible que tenga una menor fertilidad. Es posible, sí, sí. Es posible que sea como parte del proceso de regulación hormonal, ya que tenga menor fertilidad. Sí. Porque aquí estaría el tema. ¿Qué haría la prolactina? Disminuiría la liberación de la hormona hipofisiotrófica que libera FSH y LH. Y si eso pasa, obviamente voy a tener menos liberación de, ¿no es cierto?, de las hormonas necesarias para la ovulación. Ya. Exceso de prolactina cuando hay daño hipotalámico, corte del tracto hipotalámico hipoficiario, tumor hipoficiario. Y eso va a generar galactorrea, ¿ves? E infertilidad. Claro. Ya.
Y aquí de nuevo volvemos a la regulación, ¿no es cierto? Tenemos unas vías aferentes sensitivas como la succión. Esas van a llegar, ¿no es cierto?, vía nerviosa hacia el hipotálamo, lo cual va a producir liberación de TRH y liberación de prolactina, lo cual, ¿no es cierto?, va a generar la eyección, la producción de leche. Que esta leche va saliendo, va siendo arrastrada, es leche que sale así como por presión nomás, pero no es eyectada. La eyección sabemos que requiere la oxitocina. La presencia de oxitocina es la que va a generar la eyección. Aquí va a gotea la leche nomás, ya no sale eyectada. Ya. Por ejemplo, la dopamina, como los antipsicóticos, los antagonistas dopaminérgicos, perdón, van a generar un estímulo. Y los agonistas, como la bromocristina, van a producir una inhibición de la liberación de prolactina. Ahora, prolactina alta, ¿qué va a generar? Inhibe la GnRH y produce anovulación o infertilidad. Prolactina produce el crecimiento de las mamas, ¿no es cierto? Y la producción de leche. Y esta producción de leche podría ser normal o podría ser patológica. Si es patológica, se llama galactorrea. ¿Ya? Entonces tenemos factores estimulantes inhibitorios, estimulantes tenemos el embarazo mismo por la presencia de estrógeno, por el estado de amamantar, ¿no es cierto? Sueño, estrés, TRH y antagonistas de dopamina. Ya son factores estimulantes. Y factores inhibitorios tenemos, ¿no es cierto?, la dopamina misma, la bromocriptina, que es un agonista de dopamina, la somatostatina y la prolactina, a través de un efecto de retroalimentación negativa. Eso. Ya, no sé si tienen alguna duda al respecto, alguna pregunta. En el cuadro de estímulo de inhibición de esa misma. Hay dos dopaminas. Antagonistas de dopamina. Claro, unos son antagonistas y el otro es la dopamina propiamente tal. Que incluso tiene agonistas y la propia dopamina. Eso. ¿Ya? Eso nomás. Ya, los que están en sus casas, ¿tienen alguna duda o comentario? ¿No? Parece. Vamos a hacerlo con notas, ¿cierto? No, porque sería el miércoles y yo no puedo tomar ninguna prueba después de un receso. El miércoles no vamos a hacer neuro. Ya neuro lo vamos a dejar de descanso, así que van a descansar de práctico de neuro esta semana, ¿ya? Eso. ¿Pero de fisio? Fisio sí. Pero yo voy a sugerirles que no hagamos pruebas con notas, que sea una así formativa nomás, para que no se estresen. ¿Ya? Yo quiero que después del descanso no estresarlos, ¿ya? Así que eso. Vamos a hacer igual un control, pero va a ser sin... La nota no va a valer, ¿ya? Eso. Va a ser ¿El control de esta clase y la siguiente o la anterior y esta? La anterior y esta. ¿La de ayer? ¿No? Sí, sí, sí. Y también la otra clase que hicimos al principio. Ajá, antes de la semana de receso. Claro, antes de la semana de receso. Son 3 clases que irían en ese control, ¿ya? Vale. Ya, chiquillos, entonces nos vemos. Un gusto saludarlos y terminamos la clase.